Estimado público en general, padres y madres de familia, niñas y niños, personal de salud y administradores de asilos de adulto mayor. Les damos la bienvenida a su espacio con su servidor, el ingeniero Edmundo Isaac Estrada Platas, director del Departamento de Ingeniería contra Incendios de Bomberos de Nuevo León. A lo largo de 3 años me he desempeñado como director del Departamento de Ingeniería contra Incendios de Bomberos de Nuevo León ABP, donde realizamos servicios de consultoría, asesoría, inspección, vistos buenos y dictaminación de la seguridad en planos para la industria, empresa, comercios e instituciones educativas públicas y privadas. Realizamos evaluaciones de las redes hidráulicas de contraincendio de quienes así nos lo solicitan. Bajo mi cargo como director me desempeño como signatario de dictaminaciones y documentación en materia de protección civil, seguridad industrial y prevención y protección contra incendios. Soy consultor externo registrado ante Protección Civil del Estado de Nuevo León desde el año 2000 a la fecha. También cuento con el registro como capacitador externo ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social de la misma fecha. Mi conocimiento y la experiencia son derivados de más de 30 años en el medio de la seguridad industrial e incendios. Elaborado como gerente corporativo para una empresa de manejo de residuos peligrosos a nivel nacional, cuento con diferentes conocimientos en el tema de materia de protección civil y me he especializado en el tema de prevención de incendios. Todo esto me permite de alguna manera llevar a cabo la implementación de programas para la prevención de accidentes, el análisis de riesgos y la protección de la población civil y los trabajadores en la industria. Bomberos de Nuevo León es una asociación de beneficencia privada sin fines de lucro, integrado por un grupo de distinguidos industriales y profesionistas con liderazgo y una gran responsabilidad civil. El patronato integra y administra los recursos del gobierno, la iniciativa privada y la sociedad para proporcionar el servicio de bomberos a la comunidad nuevoleonesa. Agradecemos al Festival de Santa Lucía por brindarnos este espacio y poder estar con ustedes este día a fin de presentarles cuáles son las medidas de seguridad y prevención que debemos implementar en los centros de atención para el adulto mayor y nuestros hogares también. La prevención de incendios en los centros para la atención del adulto mayor, también conocidos como asilos para ancianos, no es tan distinta de las medidas que debemos adoptar en nuestros hogares para salvaguardar la integridad de nuestros hogares y proteger a nuestros seres queridos. Es por tanto que para ambos casos la prevención de incendios en los asilos y los hogares de asistencia y particulares son una necesidad importante. Con tal motivo, el día de hoy haremos mención sobre qué acciones debemos implementar para mantener la seguridad de los adultos mayores en los asilos y nuestros seres queridos en nuestros hogares. El tema es prevención de incendios en los centros de atención para adulto mayor y hogares particulares. Nuestro objetivo general es brindar la información suficiente para la prevención de incendios en los asilos y hogares particulares. Como objetivos específicos es hacer de conocimiento público las medidas de prevención de incendios y hacer de conocimiento sobre las medidas de protección contra incendios. Nuestra meta es que todo el personal docente, auxiliar, familiares, centros de salud conozcan los requerimientos y las medidas de prevención y protección contra incendios. El alcance está dirigido a todo el público en general, personal de salud, auxiliares, etc. Todos los que puedan estar y participar
dentro de este tema son bienvenidos. De inicio vamos a ver algunos aspectos generales, como la definición de qué es el fuego. Existe una definición que manejamos en el medio y que encontramos en algunos libros, que es el fuego, que es una reacción química de oxidación rápida con desprendimientos de energía en forma de luz y calor. También hablan un poquito sobre lo que es el conato de incendio. Normalmente los conatos de incendio son fuegos menores que están en etapa de calentamiento y generaciones de humos, que en muchas de las ocasiones podemos controlarlo o extinguirlo mediante el uso de extintores portátiles, sistemas fijos, ¿sí? Obviamente tenemos que tener un buen plan de emergencia y el equipo necesario a la mano para poder atacar este tipo de conatos de incendio. Los fuegos como tal se propagan de forma incontrolada en un tiempo y en un espacio que no puede ser extinguido por métodos de combate de fuego en áreas donde acontece. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un cuarto, en una casa habitacional o en un mismo asilo, el fuego puede correr y crecer rápidamente dentro de los primeros 5 minutos. Si no son controlados dentro de esta etapa, es necesario contar ya con el apoyo de nuestros amigos los bomberos. Existen diferentes tipos de fuegos, tanto las normas oficiales mexicanas como todos estos libros que hablan sobre lo que es la prevención de incendios, se clasifican y los tienen clasificados a través de las letras, como lo que es los fuegos de clase A, que son para materiales sólidos, ¿sí? Hablemos de maderas, hablamos de plásticos, ¿sí? Papel, todo ese material sólido que puede generar un carbón. Hablamos de los fuegos de clase B, los que son líquidos inflamables. En el caso de los líquidos inflamables son la gasolina, puede llegar a ser el tiner, pueden ser derivados en algún momento del petróleo. Cabe mencionar que en esta clase de fuegos hay fuegos inflamables y fuegos combustibles. Los inflamables, que son los que encienden a menos de 32, 35 grados centígrados, que son la gasolina, el tiner, son muy volátiles, mientras que los combustibles requieren un calentamiento como el aceite, ¿sí? O el diésel, que también se ocupa para generar una flama, un calentamiento. Tenemos los fuegos que son de clase C, que son todo lo que llamamos nosotros el fuego donde involucra equipo eléctrico energizado. Y puntualizo energizado porque una vez que yo quito la energía eléctrica, estos fuegos, como están dados en tabletas o que están dados en plástico, se vuelven fuego clase A. Pero hablemos de fuego clase C. Clase C son todos los equipos eléctricos energizados. Los fuegos de clase D son los metales combustibles. Estos los vamos a encontrar con mayor facilidad en las talleres de torno, ya que normalmente son virutas de diferentes tipos de metales livianos como el magnesio, titanio, sodio, litio. Estos, al momento de calentarse, generan su propio oxígeno. Aunado al calentamiento, ¿sí? Pueden encender por sí mismos. Estos fuegos son más difíciles de apagar, ya que requieren de arenas sílicas o algún tipo de arena para sofocación. Por último, tenemos lo considerado en la norma 02 Secretaría del Trabajo, los fuegos de clase K. Estos fuegos han sido registrados en diferentes normatividades y son los que son de fuegos derivados en la cocina, principalmente en las zonas donde la cocina maneja mucho aceite. Hablemos en el caso de las cocinas de los restaurantes, que sus campanas se saturan si no hay una limpieza continua. En casa se puede llegar a dar cuando la estufa también llega a salpicarse aceite sobre la misma y no se hace una limpieza.
Sin embargo, la probabilidad es mucho menor. En los lugares donde los volúmenes de aceite comestible orgánico que se utiliza para realizar comidas es donde podemos llegar a tener una mayor cantidad de este tipo de fuego, y para existe un agente extintor especial. ¿Sí? Hablando de los riesgos de incendio, ¿sí? ¿Qué es un riesgo? ¿Sí? Es la relación entre la exposición a alguna energía peligrosa y la probabilidad de que nos pueda causar algún daño. ¿Sí? Las energías peligrosas asociadas a los riesgos de incendio son aquellas que están estrechamente relacionadas con el riesgo de provocar incendio, tales como materiales inflamables, los materiales combustibles, carburantes u oxidantes, los gases inflamables, la energía eléctrica, sustancias químicas. Sobre la identificación de las energías se encuentran con muchos pictogramas que ya están normados y que se encuentran en diferentes leyes y reglamentos a nivel mundial. Y muchos de estos los podemos encontrar en Estados Unidos, en México, Canadá, que son los que trabajan de forma conjunta en el manejo para el control de riesgos e incendios directamente. Los tipos de fuegos. Todos los tipos de fuegos que mencioné anteriormente deben de contar con un agente extintor para poder ser controlados. ¿Qué es el extintor? Es el aparato que contiene el agente extinguidor. Es el recipiente que nosotros vemos colgado. Ese es el extintor. Y el agente extintor es el producto químico que contiene este recipiente. Normalmente podemos encontrar polvos químicos secos, podemos encontrar dióxidos de carbono, podemos encontrar polvo químico para los metales o acetato de potasio para los fuegos de tipo clase K. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Primeramente, recuerda de llevar a cabo una capacitación y el conocimiento del equipo que vas a utilizar y dónde se debe utilizar. Lo vamos a utilizar cuando estamos en la parte inicial del fuego, cuando se está generando los humos, cuando se está generando el precalentamiento y vemos unas flamas muy pequeñas. Acuérdate que siempre que vas a atacar una emergencia con incendio, debes de avisar a un compañero o a alguien debe estar vigilando tu ingreso hacia la atención de la emergencia con fuego. Esto es porque si por alguna razón el fuego te genera algún desmayo o te genera algún daño, habrá quien sepa que estás adentro y te puede auxiliar en caso de ser necesario. ¿Sí? El extintor tiene colocado, ya sea de clase A, clase B, clase C, clase D o clase K, todos tienen un pictograma pegado en el extintor, en el recipiente, y nos señala el tipo de fuego con el que tú puedes trabajar y apagar. Entonces es muy importante que conozcas todos los extintores que se tienen en tu área de trabajo, pero si tú estás en casa, lo más seguro es que cuentes con un extintor de dióxido de carbono, porque ese es para los lugares internos. Un extintor de dióxido de carbono de una capacidad de 2 kilogramos, suficiente para atacar un fuego en tu casa adentro. Si llegas a tener un extintor de polvo químico seco y lo utilizas dentro de un espacio cerrado, el polvo te puede llegar a dañar, no porque el polvo dañe, sino porque las partículas están medidas en micras, son muy pequeñas y puede tenerte un daño a tus vías respiratorias. Los polvos químicos secos no se pueden utilizar dentro de espacios cerrados. En espacios cerrados como oficinas, casas habitacionales, debemos utilizar un dióxido de carbono, que nos sirve tanto para los fuegos de clase A, clase B, clase C. ¿Okay? Y el clase K, como ya les mencioné, es un extintor
que debemos de comprar y conseguir específicamente para colocarlo en la cocina. Entonces les mostramos una tabla en la que ustedes podrán revisar esta parte. Ya que estamos hablando del incendio como tal, podemos hablar también sobre los equipos de detección y sistemas de alarma. Debes de contar en tu casa siempre con un detector de humos. Estos detectores de humo te van a ayudar a que cuando estés dormido o que te encuentres alejado de cierta área, al detectarse un acumulamiento en la parte superior de humo, te den el aviso y puedas ya sea controlarlo a través del extintor que platicábamos hace un momento, o ¿sí?, dar aviso a todas las personas que estén en tu área de trabajo o en tu casa para que salgan y evacúen el sitio directamente y dar el aviso al cuerpo de bomberos si es necesario. Entonces, el contar con un sistema de alarma y un sistema de detección es importante en las dos áreas. Recuerda que en todas tus áreas tienes una puerta. En tu casa tienes una o dos puertas, unas que te pueden llevar al patio, la cual no debes de utilizar a menos de que por ahí puedas cruzar hacia la casa de algún vecino. De lo contrario, siempre tu puerta principal será tu salida a un punto de evacuación. En el caso de los asilos deben de contar, ¿sí?, con puertas de emergencia debidamente señalizadas y con barras de pánico que les permita salir a un punto seguro. Todo esto viene en la norma 02 de Secretaría del Trabajo. Y estas puertas que les menciono de emergencia no deben de estar obstruidas por ningún tipo de equipo, material, sillones, lámparas. Deben estar libres para que te permitan salir adelante en una evacuación y liberar todo esto. Normalmente los incendios en casas habitacionales, en centros de asilos y quizás en muchos de los inmuebles, uno de los principales incendios nacen del tema de la electricidad. Y esto es derivado por sobrecargas en los circuitos. A veces ponemos un múltiple de contactos, conectamos la televisión, la computadora, la lámpara, el radio, y todo esto nos genera una acumulación o consumo alto de amperaje, lo que hace que las líneas principales se sobrecalienten y te lleven a un incendio. Entonces, revisa tus instalaciones eléctricas que estén debidamente encintadas, que se encuentren con sus tapas debidamente colocados. Donde existan cables deben contar con aislantes. Donde se encuentren centros de carga deben estar debidamente cerrados, señalizados de que es voltaje y poner el valor del voltaje en el cual se está trabajando en ese lugar. Con todo esto tú vas a disminuir la probabilidad de un incendio por un cortocircuito. Siempre debes de estar cambiando tus fusibles de entrada principal, ¿sí?, y tus pastillas. Todos tienen un periodo de vida. Verifica la ficha técnica de estos equipos y te darás cuenta cuando debes cambiarlos. En el caso de las instalaciones eléctricas, una vez que se sobrecalientan, lo mejor que debemos hacer es cambiar el cableado de toda la zona donde se produjo este calentamiento. No solamente cortar las puntas ni dejar los sistemas de alarma desconectados. Debemos siempre hacer un trabajo rápido y debemos de hacer siempre un trabajo en el que continuemos como una protección de trabajo seguro ante las instalaciones eléctricas. Recuerden que también podemos llegar a tener lo que es la energía estática, ¿sí? Y si esto aunado lo manejamos, que se llegase a presentar algún tipo de fuga de gas en alguna de las tuberías porque no se ha hecho esa revisión de hermeticidad en las tuberías, recuerda que a la hora de que abres la puerta de tu casa o la puerta del sitio de trabajo donde te encuentras o en el asilo y vas entrando por primera vez y en ese momento tú percibes el olor de un gas o el gas LP o el gas natural que tengas instalado en tu casa, recuerda que a la altura de tu nariz hacia abajo, hacia enfrente, está todo lleno de gas. Entonces si tú tienes un foco prendido y lo apagas, vas a generar una chispa en el contacto que puede encender
ese gas. O si está apagado el foco y lo prendes, puedes generar esa chispa. O sin darte cuenta, con la ropa misma que traes, ¿sí?, generar la chispa de energía estática, lo cual te lleva a una explosión, un incendio a través del gas que te va a generar una explosión, y que es peligrosísimo en todos los lugares estar de esa forma. La energía estática como tal se produce a través de las cargas de manera positiva al entrar en contacto con objetos que tienen una carga negativa. Tu carga de energía estática contra la carga de energía que se encuentra en los inmuebles siempre es diferente. Por eso es que cuando tocas una pared, una puerta, cuando tu energía estática es mayor, se descarga hacia el otro sitio donde la energía estática es menor. El movimiento que tú tienes, el roce de tu ropa con tu cuerpo, el roce que existe quizás de tu pelo a la hora que te estás peinando, puede generar todo lo que es la energía estática y llevarte con esa simple chispa en un ambiente donde puede haber gases explosivos, ¿sí?, generar un incendio o una explosión misma como tal. ¿Cómo evitar la incidencia de la energía estática? Bueno, pues recuerda que siempre debes de contar con puntos donde puedas llegar y tocar ese metal, ¿sí?, para generar la descarga de tu energía. Asegúrate de que no existan fugas de gas en tus tuberías para disminuir la probabilidad generada por la energía estática. Al momento que viene el invierno es normalmente cuando utilizamos ropa que nos lleva a tener más energía estática, entonces siempre tenemos que buscar antes de entrar a la casa, tocar ese barandal, tocar esa puerta, tocar algo para hacer una descarga de la energía y de esta forma evitar que a la hora que llegues a la casa, abras la puerta, se genere una chispa innecesaria. Recordemos entonces que todo lo que nos genera electricidad, como en el caso de los generadores de calor por electricidad, son un riesgo. No debemos dejarlos encendidos cuando estemos dormidos. Nunca, obviamente, en tiempo de invierno vayas a colocar algún tipo de anafre con carbón y generar quizás estos gases que es dióxido de carbono o dióxido de carbono, que te pueden llegar a dañar en tus vías respiratorias. Puedes programar tus climas que tienen calefacción para que se apaguen a cierta hora y siempre dejar una ventila de aire con un tiro natural de entrada y salida, de tal forma que el aire se esté renovando y evitar quedar encerrados. Ahora bien, si hablamos sobre equipos eléctricos que generan calor, que en este caso son resistencias eléctricas, nunca las dejes conectadas a la hora de dormir, solamente cuando estén supervisadas. Y desde luego, si tienes niños, busca colocar un barandal para que ellos no se acerquen y no se vayan a generar o quemarse. ¿Okay? Hemos estado hablando durante estos momentos sobre las posibles fugas de gas en casa o en áreas de trabajo. Pues sí, realmente es algo que se presenta. Las instalaciones de gas que contamos en todas las casas, ya sean a través de gas butano o ya sean a través de gas natural, si nuestros sistemas de instalaciones no son revisados, no se les da un mantenimiento como debe ser, esto nos va a llevar entonces a una posible fuga. Y esa fuga nos lleva a una emergencia que puede ser derivada en incendio o en fuego. Si en tu casa tienes tanque de gas LP, recuerda que debes de instalarlo con tubería de cobre, no con tubería plástica, porque recuerda que ese plástico con el mismo calentamiento de la estufa se va a ir deformando hasta presentar la posible fuga. Si es de las tuberías que traen una malla metálica, en su interior cuentan con un plástico también, un neopreno, que es más difícil que se dañe por calentamiento, pero que también puede llegar a perforarse y generar una emergencia derivada en incendio o en explosión. Consecuentemente, entonces, ¿sí?, si tienes un tanque de gas LP, conéctalo a través de tubería de cobre. Si tienes gas natural, tu tubería va a ser conectada a través de cobre o posiblemente galvanizada, pero terminan en tomas
hacia el interior de tus cuartos o casa o en la cocina, a partir de esa toma hacia tu estufa debe ser también de cobre. Todo eso está en la norma 02 de Secretaría de Trabajo del 2010, que es donde podemos ver algunos puntos de esto. Recuerda también entonces que al exterior de tu casa cuentas con un medidor de gas, que es el que ve tu consumo del día a día. Este medidor de gasto tienes que buscar que se mantenga siempre protegido y estar revisando que no presente fugas. La compañía que te brinda este servicio de gas es la compañía que debe de brindarte este servicio de mantenimiento. Quizás en la casa habitacional no sea tan sencillo poner señales porque nuestra familia ya está acostumbrada a estar ahí, colocar algunas señales no sería lo más viable, ¿sí? Pero en tu centro de trabajo, como es un asilo, ahí sí, ya que pueden llegar personas ajenas constantemente o rutinariamente y deben de conocer dónde se encuentran los extintores, dónde se encuentran las rutas de evacuación, dónde están las puertas de emergencia, dónde están las estaciones manuales para llamar. Entonces tenemos que señalizar según la necesidad que tengamos en nuestra área de trabajo. La señalización y uso de elevadores en caso de incendio de emergencia. Recuerden que siempre tiene que estar señalizado el que no debemos utilizar un elevador. No podemos utilizar un elevador durante la emergencia. Siempre debemos utilizar las escaleras para evacuar cualquier inmueble y estar acompañado de un brigadista o una persona que conozca el proceso. En el caso de los asilos, el personal encargado del asilo deberá estar debidamente capacitado para evacuar personas de la tercera edad o personas que requieran de un apoyo durante una evacuación. Las rutas de evacuación deben estar debidamente señalizadas con una flecha. Estas flechas deben estar colocadas por la parte superior de una puerta, unos 5 o 7 centímetros arriba de la puerta, pero si tienes posibilidad, coloca también cintillas fluorescentes en el suelo que te permitan guiarte, ya que estas cintillas, al momento que se nos vaya la energía eléctrica, nos dejará una línea por donde podamos seguirle continuar. Recordemos que en los incendios la señalización que está en la parte superior se pierde. Entonces también tenemos que dejar una ruta debidamente señalizada al piso también para que nos permita llegar a las puertas de salida. ¿Okay? Todas las rutas de evacuación deben estar dadas en las zonas de escaleras, puertas, desniveles. En todos los desniveles debemos de colocar alguna señalización para evitar un tropiezo. Todo esto debe estar debidamente señalizado y tanto la norma 026 de Secretaría de Trabajo nos da pictogramas como nos lo da la 03 de Secretaría de Gobernación. Son normas que pueden ustedes tomar para ayudarse en ese sentido. Todas las salidas de emergencia deben estar y comunicar a una zona de descanso o una salida de una escalera o a un punto que nos lleve a un punto de reunión. Todas las puertas deben abrir en el sentido lógico de la evacuación, ¿sí? Y contar con cierrapuertas automáticos y barras de pánico. Recuerden que una vez que hemos salido de un punto de emergencia no debemos de regresar. Debemos permitir que los cuerpos de emergencia sean quienes ingresen y puedan sacar adelante la emergencia o rescatar a alguna de las personas que se encuentre en riesgo. Las puertas consideradas como salidas de emergencia deben estar libres de obstáculos, lo reitero, lo mencioné hace rato, ¿sí? No deben de tener candados, ni picaportes o cerraduras o seguros. Deben estar completamente libres y poderse abrir en caso de una emergencia. Cuando sus puertas sean consideradas como salidas de emergencia y en función de una forma automática mediante dispositivos eléctricos, estos deben de desactivarse de forma manual, ya que si las puertas tienen algún tipo de magneto y ustedes no le dan los tiempos necesarios para poder sacar adelante a las personas,
estas puertas se cerrarían y no nos permitirían la salida y eso nos genera una emergencia mayor. Accesibilidad para las capacidades diferentes. Este punto está mencionado en la norma 034 de Secretaría del Trabajo del 2010, ¿sí? Y lo que nos dice esta norma son las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajo con discapacidad en los centros de trabajo. Se determina que las instalaciones deben permitir la accesibilidad de trabajadores con discapacidad dentro del trabajo, a fin de permitir el libre desplazamiento de acuerdo a las actividades que desarrolla. Al estar hablando de este punto, todas las instalaciones, tanto en nuestras casas como en los asilos, es necesario contar con las rampas, es necesario contar con puntos donde estas personas que así lo requieren tengan el apoyo necesario, ya sea para caminar, para recargarse, para sostenerse durante su estancia o que requieran hacer algún tipo de movimiento. Recordemos entonces que las personas que requieren y que tienen una capacidad diferente, ¿sí? Necesitamos nosotros estar con ellos y ayudarles. ¿Cómo les vamos a ayudar? Bueno, recuerden que también pueden de alguna manera generar un pequeño plano y este plano definir dónde se encuentran las rutas de evacuación, dónde se encuentran las puertas de emergencia, dónde están los equipos de control de emergencia como los extintores o estaciones manuales para dar el sistema de alarma o aviso. Podemos también ayudarles con toda la señalización y sistemas de audio, pero siempre debemos estar conscientes que la capacitación del personal interno es esencial. Las personas deben de saber, ¿sí?, cómo desplazar a una persona con capacidad diferente o contar con el equipo necesario para poder ayudarlo y desplazarlo con toda la precaución del mundo, pero con mucha rapidez para ponerlo a salvo. Debemos entonces estar trabajando en diferentes dispositivos dentro de las instalaciones y acondicionar las áreas en caso de que sea necesario, ¿sí? La circulación en cuanto a pasillos y puertas, si es necesario, en asilos debemos abrir esas puertas a un tamaño por encima del uso común o contar con pasillos y rampas de un ancho mayor que nos permitan salir adelante y trabajar, ¿sí?, con el proceso de evacuación de una forma muy segura. Todas las personas que están dentro de los asilos o las personas que se encuentran trabajando en un asilo deben de tener un conocimiento derivado de la norma 034 de Secretaría del Trabajo y Prevención Social del 2010 y deben de contar con una capacitación en materia de protección civil. Desde luego en el manejo de extintores y control de incendios en el caso necesario de que tuviesen que atacar un incendio. Todos los trabajadores y todas las personas en casas habitacionales es bueno entrar a los cursos de control de incendios, de manejo de extintores, ¿sí?, que se brindan en las diferentes instituciones. En bomberos podemos ayudarte con una capacitación también. Lo brindamos en las escuelas y lo brindamos en los diferentes sitios que así nos lo solicitan. Recuerda entonces también, ¿sí?, que la capacitación que vas a estar llevando a cabo es esencial para evitar en algún momento o disminuir, ¿sí?, la probabilidad del riesgo de incendio. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de la enseñanza que se te da en la prevención de incendios es observar esos lugares que pudiesen generar o emerger un incendio. ¿A qué me refiero con esto? Ok, bueno, pues posiblemente tengamos alguna lámpara con un cable que ha sido pisado por alguna llanta o ruedita de las sillas o de las mecedoras y sin darnos cuenta ya tiene por ahí un daño. O podemos ver que tenemos algunos puntos en la cocina donde hay demasiada grasa y no nos hemos dado cuenta y esto nos puede llevar a un incendio o una reacción química. Vas a decir que ¿cómo que una reacción química en la casa? Pues sí, ¿por qué? Porque guardas en tu casa
lo que vienen siendo pino, cloro, ácido. Cuidado, el ácido y el cloro no se llevan. Y estos dos, una vez que se juntan, generan reacciones químicas exotérmicas. Digamos, se calientan. Y este calentamiento puede llevar a cabo un incendio, pero también lleva una nube tóxica que te puede llevar a un incendio mayor. Entonces, todos nuestros almacenes deben de contar con sistemas de alarma y deben de estar debidamente distribuidos. Este tema lo vamos a ver en otra ocasión con mucho gusto, más a detalle para que lo conozcan. Como podemos ver en esta diapositiva, mostramos algunos equipos y implementos que debes de contar en casa y en sitios como asilos para el adulto mayor, para que lo puedas desplazar en las rampas, las cuales no deben de tener una pendiente mayor del 2%. Debes de tener al alcance todas aquellas cosas que requieren, como lavamanos, como teléfonos, como equipos que de la televisión puedan encenderlas con control remoto. En sus áreas de sanitarios debidamente acondicionado con todos estos equipos que les permitan estar cómodamente y poder salir adelante durante cualquier proceso que se requiera. Bueno, por mi parte, esta sería la última diapositiva. Agradezco la atención que se tuvo hacia nosotros, agradecemos mucho el que nos haya invitado el evento de Santa Lucía en esta ocasión para poder llevar a cabo nuestra plática. Señor, estamos a sus órdenes. En cualquier momento pueden llegar a nuestra área de trabajo y solicitar mayor información. Gracias a todos.